Noticia del cierre de las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC le ha dado la vuelta al mundo literalmente. Aparece en los portales y en las primeras planas de los periódicos más importantes. Y también los presidentes, primeros ministros y dirigentes de varios países del mundo se apresuraron a saludar a Colombia y a enviar su mensaje después de conocido que se ha llegado a ese final de la negociación. Valentina Antolínez, algunos de los mensajes que se han recibido. Sí, Yolanda, la primera reacción en llegar fue la felicitación del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien a través de una conversación telefónica le dijo al presidente Santos que Estados Unidos está orgulloso de apoyar a Colombia en su búsqueda de la paz y que la implementación del acuerdo promoverá la seguridad y la prosperidad no solo en Colombia, sino en la región. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que ahora que las negociaciones han finalizado, será necesario un esfuerzo igualmente decidido y ejemplar para implementar los acuerdos. El secretario general de la ONU, el expresidente Ernesto Samper, dijo que esto es una buena noticia para Sudamérica, incluso para los escépticos que lo dudaban. La Cancillería mexicana calificó también como una excelente noticia para América Latina y el resto del mundo el acuerdo llegado en La Habana. El canciller de Ecuador escribió en su cuenta de Twitter: día histórico para Colombia y para América Latina, con un acuerdo de paz que nos llena de alegría y esperanza. Reaccionó también el gobierno de Panamá. Indicó a través de un comunicado que se une al regocijo de América Latina, que reconoce al gobierno colombiano y a las FARC y a todos los países que apoyaron el proceso, deseando que este paso resulte en el bienestar y la prosperidad del pueblo y de la región. Y también reaccionó el gobierno de Guatemala. Aplauden y celebran con el pueblo colombiano la firma de ese acuerdo final con las FARC, es lo que dice el comunicado de Relaciones Exteriores del país centroamericano. También la prensa internacional o incluso varios portales españoles y otros en América Latina abren, en este caso, sus portales con la noticia, con un especial que abre página y que incluso incluye más de 4 notas, especialmente diarios españoles, diarios estadounidenses, en donde titulan que comienza, en este caso, el inicio de un nuevo ciclo para Colombia después de 50 años en conflicto. Valentina, gracias. Muchas reacciones en el mundo y, como decimos, pues en noticia de primer nivel en la mayoría de medios de comunicación internacionales, el cierre de la negociación con la guerrilla de las FARC. Y no es para menos, hay que decirlo, porque varios intentos se habían hecho en Colombia de negociación con la guerrilla de las FARC, intentos que habían terminado mal, no se habían logrado. Esta vez se llega al cierre. Ya los colombianos dirán en el plebiscito si aprueban o no aprueban lo acordado, pero lo cierto es que se llega al cierre de negociaciones y eso en sí mismo es una noticia importante. Queremos ayudar a hacer pedagogía, porque lo importante ahora es que los colombianos entiendan que se aprobó, que entendamos todos y tomemos una decisión, ojalá consciente. No son fáciles los acuerdos, es un mamotreto bastante grande. ¿Cuántas páginas, profe? 297. 297. Se leen rápido. El profesor Jorge Restrepo se las leyó todas anoche. 297 páginas para hacer la tarea, para ayudarnos a entender qué es lo que está en esos acuerdos. Algunas cosas ya se conocían, otras no, y nos queremos detener inicialmente en los detalles de lo que hasta el momento no se conocía y que generan bastante inquietud. 3 temas puntuales. 1, el de las curules y participación de la guerrilla en política. El de la amnistía, que también es un asunto fundamental para discutir. Y el de la plata, las ayudas económicas que habrá para los guerrilleros desmovilizados. Vamos por partes entonces, profesor Restrepo. Inicialmente las curules, habíamos explicado hace unos segundos que hay 2 figuras, una de voceros, que podrán participar en la etapa de legislativa de los acuerdos para implementar los acuerdos, es decir, en esta etapa inicial, voceros no son elegidos popularmente, son voceros delegados por lo que será el movimiento político de la guerrilla de las FARC, tendrán voz pero no tendrán voto en el Congreso. Y luego viene la participación mediante curules. Ahí les pedimos a los oyentes estar atentos porque es un poquito difícil de entender, pero el profesor Restrepo nos ayuda a explicar a qué tendrán derecho los guerrilleros de las FARC y si tendrán unas curules especiales o no. Tendrán derecho a participar a través de 2 tipos de curules. Unas son las curules de la Circunscripción Especial para la Paz, que son curules que van para la Cámara de Representantes. Son 16 curules durante 2 periodos. A esas curules solamente pueden presentar candidatos movimientos significativos de ciudadanos, organizaciones campesinas de los lugares donde se han creado esas curules. No pueden presentar allí candidatos los partidos políticos que presenten en otras circunscripciones
candidatos. Es decir, permite una representación más que proporcional a los campesinos en esas regiones. Creo que vale detenernos aquí si José Manuel nos ayuda. ¿Qué es una circunscripción especial? Porque esto ya existe en la legislación colombiana, ya existe. ¿Qué es y cómo opera? Mire, de manera más sencilla podemos decir que es un grupo de curules, de escaños, de puestos en el Congreso asignados a unos grupos con unas condiciones especiales que así determinó la Constitución Política de Colombia. Hoy opera la circunscripción especial para indígenas, es decir, unas curules, unos escaños en el Congreso de la República, especialmente en la Cámara de Representantes, destinados a proteger la representación de ese grupo, y también hay, muy cuestionadas por cierto, las curules para los afrodescendientes. Esas son curules, circunscripciones especiales para grupos, insisto, que tienen unas condiciones y unas características determinadas. Entonces, las FARC podrá participar con curules por circunscripción especial, pero podrá participar como los demás partidos políticos en la circunscripción general. Perdón, voy a hacer una aclaración allí. Las FARC como partido político no puede participar en esas circunscripciones especiales de la Cámara de Representantes que son territoriales. No puede, como no puede ningún otro partido político. O sea, lo que pueden son las organizaciones sociales, movimientos de ciudadanos, etcétera. Que en el caso de la guerrilla de las FARC, entenderá uno que habrá algunos de esos movimientos en las zonas de influencia de la guerrilla de las FARC que pudieran eventualmente tener una afinidad. Claro. Además de eso, entonces vienen las otras curules que son garantizadas. Dentro de las curules, y esto habrá que consultarlo con jurisperitos, expertos en derecho constitucional, dentro de las 102 curules del Senado y las 140 y tantos, 166 de la Cámara de Representantes, podrán participar con una lista única, el movimiento político que surja de la desmovilización de las FARC, el partido político que surja de las FARC, y se les garantiza que cualquiera que sea el nivel de votación durante 2 periodos van a tener 5 representantes a la Cámara y 5 senadores en el Senado de la República. Es decir, tengan la votación que tengan, van a tener 5 representantes mínimo, 5 senadores mínimo, por 2 periodos. Es decir, esta prerrogativa se va a mantener por 2 elecciones. Solamente por 2 periodos, 2018 y 2022. Y ahí es donde viene el debate político. ¿Esto significa darle curules a dedo a la guerrilla de las FARC? Pregunto a la mesa, empiezo con José Manuel. Pues mire, yo creo que sí, Yolanda. Se sofistica un poco más el procedimiento, pero al final, pase lo que pase, la competencia va a terminar en que van a tener 5 curules aseguradas. 5 curules que a uno le suenan poco, pero, por ejemplo, en Senado comparémoslas con otros partidos políticos que hoy existen. Son tanto como el Polo, son exactamente igual a la Alianza Verde y son un poco más de la mitad de los senadores que hoy tiene el partido del vicepresidente Germán Vargas Lleras, Cambio Radical. Luego, no es una representación menor. ¿Que es un costo necesario para la paz? Estamos de acuerdo, pero creo que hay que hablar con todas las letras y decir que finalmente sí van a ser curules asignadas a dedo, con un proceso, insisto, más sofisticado que simplemente dárselas, pero van a tenerlas siempre aseguradas. Yo estoy de acuerdo con usted, sobre todo por lo siguiente, porque el resto de votos van a competir por las otras 97 curules en el Senado de la República. Es decir, esto sube el requerimiento de votos para todos los demás que compitan por un número menor, en este caso de curules. Bueno, no le entendí ese pedazo. No, yo tampoco no entendí nada, pero diría que si logran, digamos que no todas son a dedo, porque uno, digamos, podría partir de la base, y las FARC así lo creen, que tienen bases que van a votar por ellos, que podrían ganarse en Francali 2 o 3 curules, o las 5, pero digamos 8. Que no se las ganen las 5, se ganen 3, pues sí hay 2 a dedo, porque se les garantizan las 5. O sea, depende de la votación que tengan. Depende de la votación que tengan. Bueno, les voy a pedir un segundito. Estamos ayudando a hacer pedagogía aquí en RCN Radio, conociendo el detalle de los acuerdos. Decimos que el profe Restrepo se leyó las 297 páginas, ejercicio que tenemos que hacer todos para poder tomar una decisión en conciencia el próximo 2 de octubre. Sí, ese de María Elvira es editorial y dice muy posiblemente son pocos los que se van a leer el acuerdo, pero hay que hacerlo, y a nosotros como medio de comunicación nos corresponde para hacer la pedagogía. Vimos el capítulo de curules, un poco más adelante veremos el capítulo de amnistía, los auxilios. Por el no. Y al senador Iván Duque le queremos preguntar sobre cómo vio los acuerdos finales, los detalles de lo que no hacía falta y qué considera frente al cierre de las negociaciones. Senador Duque, bienvenido a RCN, buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Un saludo para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y para toda la audiencia. ¿Cómo vio el anuncio de ayer en La Habana, senador Iván Duque? ¿Algo nuevo, algo distinto, algo que le llame la atención, que valga la pena subrayar para los colombianos que a partir de ahora tienen que concentrarse en conocer la letra menuda, ojalá se pueda, del acuerdo? Pues Yolanda, yo creo que siguen existiendo algunos temas que son de mucha sensibilidad para el país y que por lo menos para algunos de nosotros ameritan por esa vía decir que no para tratar de buscar que se corrijan. Particularmente yo creo que si usted mira lo que se anunció ayer como temas nuevos a la luz del artículo 36, por ejemplo, del capítulo de justicia, pues ese artículo 36 permite que quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad, inclusive que quienes hayan sido condenados en la Justicia Especial para la Paz, por esos delitos puedan participar en política. Y básicamente con las nuevas curules, por lo menos usted se da cuenta que a partir del 2018 y del 2022 queda absolutamente claro que quienes hayan cometido esos delitos en efecto van a poder tener elegibilidad política. En el caso de los 3 voceros, que serían los que estarían el año entrante para participar con voto, pues ahí por lo menos sí se proscribe que no puedan ser personas que hayan tenido ninguna sanción penal. Pero más adelante, pues obviamente se está cumpliendo con eso que tenía el artículo 36. A mí me preocupa también un tema que no quedó claro. Si usted lee el artículo 39 del capítulo de justicia, que tiene que ver con la conexidad, se habla de delitos conexos que hayan servido para el financiamiento, facilitación o conducción, y obviamente ahí se abre una puertica para que eventualmente el lavado de activos, el narcotráfico, la extorsión, pues puedan ser considerados delitos conexos al delito político y por esa vía tener amnistía y por ende también participación en política. Entonces yo creo que esas son cosas que siguen preocupando mucho. A mí me sigue pareciendo preocupante que cuando usted lee el artículo 44 y el artículo 59 del Acuerdo de Justicia, prácticamente hay una homologación de la cadena de mando y de las condiciones operativas de la fuerza pública con las FARC. Me parece que ahí se cometieron graves errores porque no son ni siquiera comparables desde el punto de vista de estructura de los protocolos de conducción, inclusive sobre el cumplimiento del DIH. Y entonces yo creo que hay muchas cosas que hay que mirarlas con muchísimo detalle, porque ameritan que por lo menos el pueblo colombiano con un voto informado, cuando vote que no, pues pueda pedir que por esa vía se puedan tomar correctivos. Sí, pero senador, es que acá leyendo el acuerdo en otra parte, en la página 133, en el numeral 25, dice esto: hay delitos que no son amnistiables ni indultables de conformidad con los numerales 40 y 41 de este documento. No se permite amnistiar los crímenes de lesa humanidad ni otros crímenes definidos en el Estatuto de Roma. Según le entendemos, usted dice lo contrario y el documento parece contradecirlo. No, eso no es lo que estoy diciendo yo. Yo lo que estoy diciendo es que el artículo 39 permite claramente que sean amnistiables o abre la puerta a delitos como el narcotráfico, como el lavado de activos y como la extorsión. Eso es lo que yo he dicho. En efecto, el artículo 25 dice lo que usted está mencionando, pero si usted lee ese artículo 25 con el artículo 60, el artículo 60 dice que mientras usted, entre comillas, diga toda la verdad, no tendrá penas que se entenderán como cárcel o prisión. Eso es otro tema que yo ni siquiera me refería a ese, pero ya que me lo toca, sí, ese sigue siendo un tema preocupante, porque si bien no son amnistiables, quiere decir que usted tendrá una sanción, la sanción pues debería tener alguna proporción. Ahí solamente en el artículo 60 se habla de restricción efectiva, no se dice cuál es el alcance de la restricción efectiva, pero ciertamente esa restricción efectiva no contempla cárcel o prisión, y a la luz del artículo 36, a pesar de que no haya sido amnistiable y que usted tenga una sanción, usted va a poder participar en política, y esos son vacíos que tienen los acuerdos. Bien, algo en el acuerdo, senador Iván Duque, que le parezca a usted importante, que se pueda rescatar, que valga la pena. Bueno, a mí me parece importante, por supuesto, Yolanda, y es algo que toda la vida he defendido, que se puedan dar mecanismos efectivos de desmovilización, desarme y reinserción. Me parece importante la participación de Naciones Unidas como garante, porque pues tiene algunas experiencias internacionales que pueden servir sobre todo para los temas de protocolos de inventarios de armas, de efectivos, y obviamente darle también seriedad con el acompañamiento de la fuerza pública para que las zonas de concentración pues no tengan la posibilidad de convertirse en santuarios. No obstante, la fuerza pública va a tener que tener un ojo muy avisor, porque obviamente son zonas de influencia histórica y zonas que pueden tener vínculos con algunas cadenas de ilegalidad, minería ilegal o de narcotráfico, que hay que tratar de evitar que eso ocurra por la propia legitimidad que se requiere para la credibilidad del pueblo colombiano.
me parece que inclusive hay algunos apartes que me parece que tienen poesía, pero buena poesía en lo que tiene que ver con víctimas, pero lo daña el hecho de que las FARC no se comprometan en ningún punto de los artículos a decir que ellos van a utilizar recursos propios de sus actividades criminales para el resarcimiento de esas mismas víctimas. En el capítulo del narcotráfico me parece también que hace falta que las FARC hayan precisado que como compromiso por su desmovilización, desarme y reinserción van a entregar todo. Yo creo que en esos dos puntos pues hacen falta cosas. En materia de curules, senador Iván Duque, ¿qué opina usted? Se les van a garantizar 5 curules en Senado, 5 en Cámara, tengan o no tengan los votos suficientes durante 2 periodos. ¿Cómo ve esa concesión en particular? Pues Yolanda, a mí personalmente me parece que la llegada al Congreso siempre debe ser por la vía de la legitimidad popular y la elección. A mí me llama mucho la atención que en este país donde las minorías étnicas, negritudes e indígenas son varios millones de personas, tengan una participación y una representación tan baja en la Cámara y en el Senado, y entonces a las FARC por derecha le van a entregar 5 curules en el Senado, 5 en la Cámara, así no saquen un voto. Quiere decir que les van a garantizar a ellos una presencia permanente, y me parece que si usted compara eso con las minorías étnicas, pues obviamente es una concesión a una minoría armada que es bastante generosa, y me preocupa que se le haya dado el camino para que en esa representación pueda llegar personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad y que hayan sido sancionados por los mismos. Basta recordarle a la audiencia que alias Iván Márquez, alias Timochenko, alias Pablo Catalán, senador, el uribismo y usted como parte importante de él están apostándole al no al plebiscito, y una de las cosas que sostienen es que si el plebiscito se gana por el no, digamos, si el no gana en el plebiscito, perdón, hay que ustedes plantean dentro de un gobierno que tiene una mirada sobre la base de que existe un conflicto, mientras el uribismo dice no hay conflicto sino amenaza terrorista y no se puede negociar con terroristas y lo que se necesita es un proceso de sometimiento. Entonces, ¿dónde está esa posibilidad? Y usted que lo están alimentando y lo están formando para ser posible candidato presidencial, ¿le gustaría presidir un país con una FARC aún en actividad guerrillera? Pues mire, permítame, yo le contesto desagregando los puntos principales de su pregunta. La Corte Constitucional, cuando se pronunció sobre el plebiscito, ¿qué dijo? Dijo primero que en efecto los acuerdos se pueden renegociar, y lo dijo sobre la base que el artículo 22 de nuestra Constitución dice que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Y lo reafirmó cuando dijo que la pregunta debe ser neutral, porque ellos dijeron como la paz es un derecho de obligatorio cumplimiento, la paz no está en juego. Aquí lo que se está pronunciando el pueblo colombiano sobre los acuerdos, y defendió la neutralidad de la pregunta. ¿Cuál debería ser la neutralidad de la pregunta? ¿Está de acuerdo usted con la totalidad de los acuerdos que suscribieron el gobierno y la FARC? Entonces, si usted vota no, quiere decir que usted puede tener reparos sobre algunos aspectos, y esos reparos que son de legítimo derecho de los ciudadanos para decir cuáles cosas que quisieran modificar o cuáles cosas creen que son necesarias para una paz sostenible y que no termine engendrando nuevas violencias, pues es una expresión legítima. Yo personalmente, ¿qué he creído? En el desarrollo de ese derecho a la paz siempre se debe tratar de buscar soluciones no violentas si hay la voluntad de hacer desmovilización, desarme y reinserción. Y lo que aquí estamos mirando es que esos procesos de desmovilización, desarme y reinserción pues sean ajustados primero a fundamentos de derecho internacional, porque ya la Corte Penal Internacional, inclusive en su artículo 77, contempla prisión para ciertos delitos, y nosotros creemos que en aras de construir la paz y de facilitar ese proceso de desarme, desmovilización y reinserción puede haber una reducción sustancial de la pena para que no sean condenas de 30 años, 20 años, sino que pueda haber unas condenas mínimas. Y adicionalmente, que también lo hemos dicho nosotros, no se trata de cárceles con barrotes, sino que también se pueden utilizar las figuras de las colonias agrícolas, inclusive contando los periodos de concentración que se den en el proceso de desarme, desmovilización y reinserción como periodo de pena.
Todo eso también contribuye. Lo importante es que aquí sea también la legalidad la que termine triunfando y no que se le venga velas a la ilegalidad, porque usted se preguntaría una cosa, Mariel, mire lo que nos pasa a nosotros en Colombia. Nosotros hacemos leyes muy duras para que no se presenten fenómenos como los del señor Garavito, pero los garavitos de las FARC que han abusado de tantos miles de niños, ¿qué pasa con ellos? Pueden ser elegibles y si dicen entre comillas toda la verdad no van a tener ninguna sanción carcelaria. Cuando se dio el caso de Rosalvira Celi, que se sacó una ley de feminicidio, también muy dura en materia sancionatoria, y los feminicidas de las FARC, que son muchísimos, que usted sabe que ustedes mismos los han denunciado en la emisora, pues van a tener la posibilidad de la elegibilidad política y eventualmente también no van a tener cárcel si entre comillas dicen toda la verdad. Yo creo que corregir estas cosas con estas precisiones, lo único que busca es que tengamos una paz que sea capaz de ser digna para todos los colombianos. Senador Iván Duque, muchísimas gracias. Seguiremos conversando a lo largo de este mes que viene. Por supuesto, la campaña del plebiscito, importante hacer pedagogía, importante que los colombianos conozcan las opiniones tanto de los promotores del sí como de los promotores del no. Muchísimas gracias. A usted, Yolanda, muchísimas gracias. Un saludo para su audiencia. El senador Iván Duque es una de las 13 cabezas designadas por el Partido Centro Democrático para conducir la campaña por el no.